La vida y la libertad de las mujeres. Le agradecemos a la doctora Marcela Lagarde de los Ríos, presidenta de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, AC, la cordial bienvenida que nos ha dado para iniciar los trabajos de este tercer foro. A continuación, le pediremos a la licenciada María Elena Chapa, quien es directora del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, dirija las palabras de bienvenida. Con mucho afecto y respeto a mi jefa nacional, la licenciada Rocío García Gaitán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, que nos acompaña. Muchas gracias, Rocío, por tu presencia. Ana, representante de Naciones Unidas, Ana, Marcela y Angélica de la Peña, mujeres incansables, que ya relató todo este proceso complejo para llegar a esta ley de acceso de las mujeres y que habla muy bien de la historia del trabajo legislativo para México y lo que ha significado la voluntad política que expresaron, la capacidad de consensos y de acuerdos cuando nos comparten este tercer foro, esta reunión, y nos invitan a participar. No hay duda de que tenemos que ser sede de esta reunión y escuchar lo que está pasando en la República con respecto a esta ley que tanto impulsaron ustedes y que tanto han logrado avanzar y que todavía reconocen que falta mucho por hacer con esos procesos de homologación y de armonización. Quiero saludar y agradecer a todos su presencia, a todas también, pero quiero saludar muy especialmente a nuestras magistradas y a nuestras juezas que hoy nos acompañan, que han sido muy solidarias por el tema de la violencia. Darle un saludo también a nuestras diputadas locales, expresidenta de las comisiones de equidad y género, saludar al Consejo de Participación Ciudadana, que tiene en este momento la presencia de la presidenta Cecilia Pérez de Besada, de Susana González de Segovia, de Catalina Edo, que también desde la ciudadanía del Consejo nos apoyan, a integrantes de los comités que tiene el Instituto, más de 10 comités, comité jurídico, comité de asesoría penal familiar y civil, y bueno, mucho movimiento por ahí con las necesidades que tenemos que avanzar. Igualmente, reconocer mucho a las funcionarias que están acá, estatales y federales, y de manera particular a colegas de los institutos de Coahuila, que están aquí, Zacatecas y Baja California, que llegaron el día de ayer y que van a estar en esta sesión importante, con Gloria Ramírez, que sin duda va a ser muy valiosa su presencia y su observancia de que todo derecho a vivir una vida de violencia es un derecho humano. Y la presencia igual de María Paz López, que está por llegar, que también es una experta en el tema. Van a tener un cuadro de lujo que sin duda Marcela Lagarde y Angélica de la Peña van a compartir. Marcela no le extraña que yo le llame con sus claves feministas. Ella no le extraña que le diga, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué escribiste esto? ¿Por qué la traigo invadida de explicaciones? Y ya ven que las da muy bien y muy fundamentadas. Y anoche recordábamos pasajes de la Cámara que nos han llevado hasta donde estamos a base de mucho esfuerzo. Y yo quiero recordar 2 o 3 pasajes. 1990, primer esfuerzo plural que yo viví, no que haya existido, que me tocó vivir como legisladora, para llegar a un consenso sobre lo que se llama una de las manifestaciones de la violencia, que es el hostigamiento. Para llegar a tipificar este hostigamiento sexual, que se aprueba en el 90, y luego lo ve uno a la distancia y se esperan 10 años en el Estado para que en el 2000 pueda existir el delito aquí, 10 años después que la federal. 1974 se plasma en nuestras leyes el derecho a la igualdad. En Nuevo León esperamos 24 años para que fuera un derecho constitucional. 1996-97, después de 2 años de reunirnos todos los martes, mujeres de la sociedad civil, de académicas, resulta que surge una primera aproximación a lo que se llama la ley de violencia familiar. Aún el término nos costó sangre, que si era intrafamiliar, que si era familiar. ¿Por qué no era intrafamiliar? ¿Por qué si era familiar?
y quedó como violencia familiar bajo una serie de explicaciones o filosóficas o ideológicas. Puedo recordar el protocolo facultativo de la CEDAW, porque si bien se aprobó en el 94, siendo senadora de la República, en la Convención de Belén do Pará, y se aprobó, pues, sin duda alguna, la CEDAW, fue otra vez 8 años después que la Cámara de Diputados aprobamos el protocolo facultativo de algo que ya había aprobado México antes. Y siempre se pregunta uno, ¿y cuándo va a llegar al Estado esto? ¿Cuándo va a llegar? Porque esta lucha a nivel nacional que constituye la ley general, que fue muy bien recibida por todas nosotras y que ayer les compartí a la sociedad civil en la reunión de la red, para nosotras, gracias al Congreso local y a la voluntad política que se manifestó de la sociedad civil, ya tenemos una ley desde el 20 de septiembre del año pasado. Pero a mí me parece que siempre en las políticas debemos actuar en justicia. Y yo sí quiero reconocer a Felipe Calderón, que él haya publicado la ley general que le da un piso, como ha sido expresado por Marcela, un piso para abordar el problema serio de la agenda mundial que es la violencia contra las mujeres, es encomiable. A mí me congratula mucho que lo haya hecho Felipe Calderón y me gusta mucho que lo haya hecho el Congreso, pero veo uno la enormidad de lo que le falta por hacer. Cuando observas que se tipifican nuevos delitos que no aparecían y que tienes que meter en la conciencia colectiva el hecho de que es un delito la violencia, que no son golpes ni son maltratos, ese es un delito tipificado. Cambiar esa concepción hace que tengamos que revolucionar todos, los ciudadanos, los que hacemos políticas públicas, que al final de cuentas eso son las políticas públicas, son las decisiones ciudadanas convertidas en hechos de gobierno, no es otra cosa. Y que, como ayer lo expresaba, no es solo asunto de voluntad política, hay mucho que tiene que ver con la violencia. Es un problema de salud, es un problema de seguridad, es un problema de procuración de justicia, es un problema de educación, es un problema de muchas variables, en el que si no estamos sumados todos y todas, no va a ser fácil avanzar, aunque tengamos grandes sueños y grandes ilusiones que cumplir. En Nuevo León, ahí vamos. Ya está publicado el reglamento, sin duda. Hay mujeres informadas aquí que lo saben. Hay un sistema estatal instaurado ya con 5 reuniones, que fue la semana pasada la quinta, donde a mí me complace muchísimo ver a 8 secretarios de gobierno hablar de violencia. Si nosotros entramos en octubre del 2003 y se dio el primer curso, a los 4 días de que yo haya entrado en gobierno, a los 56 funcionarios de gobierno, se les dio el primer taller de género, que encabezaba el gobernador y todos los secretarios. A los 4 días de haber tomado el gobierno, primer taller de género. No es raro que 2,000 funcionarios lo hayan recibido, ¿eh? ¿Cuáles lograron? Si ya hay una manifestación de voluntad política. ¿Por qué me sorprende oír yo de propia voz en el sistema estatal a los secretarios decir y rendir cuentas de cómo se está manejando el sistema estatal de violencia? Pues no debe sorprenderme. Sin embargo, tengo que compartirles que sí, que me complace mucho ver cómo se apropian del tema y cómo están respondiendo al tema y cómo aceptaron desde el otro poder, jueces y magistrados, ya 2 años seguidos tener, no digo talleres, casi diplomados de violencia, donde al principio decíamos, no van a venir nadie, y llegaron 84 jueces y magistrados, y el segundo año de otras 56 horas, otros más de 80, entre secretarios, etcétera. ¿Cómo no vamos a avanzar si se están tratando de confluir todas las fuerzas que tienen que ver con la violencia? ¿Falta por hacer? Sí, sí falta. Falta bajar todo esto a códigos penales, códigos civiles, códigos familiares, etc. Falta sensibilizarnos más con esas nuevas tipologías de las que habla la ley de acceso de las mujeres a una vida de violencia. Entender más y mejor qué es eso de violencia psicológica. El que la gente nos entienda, la ciudadanía, esta que hace la gobernabilidad, esta que forma la gobernanza con la política pública, que entienda a esa ciudadanía cómo se distingue la violencia económica de la violencia patrimonial, cómo la entendemos, cómo se manifiesta en ejemplos sencillos para que penetre en la conciencia pública y no se quede solo a nivel de denuncia.